horas a la parábola del sembrador. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Otra vez Jesús se puso a enseñar a orillas del lago, y se le reunió tanta gente junto a él que tuvo que subir a una barca y sentarse en ella a alguna distancia, mientras toda la gente estaba en la orilla. Jesús les enseñó muchas cosas por medio de ejemplos o parábolas. Les enseñaba de esta forma. Escuchen esto. El sembrador salió a sembrar. Al ir sembrando, una parte de la semilla cayó a lo largo del camino y vinieron los pájaros y se lo comieron. Otra parte cayó entre piedras donde había poca tierra y las semillas brotaron enseguida por no estar muy honda la tierra. Pero cuando salió el sol, las quemó y como no tenían raíces se secaron. Otras semillas cayeron entre espinos. Los espinos crecieron y las sofocaron, de manera que no dieron fruto. Otras semillas cayeron en tierra buena, brotaron, crecieron, produjeron unas 30, otras 70 y otras 100. Y Jesús agregó: el que tenga oídos para oír, que escuche. Cuando toda la gente se retiró, los que lo seguían se acercaron con los 12 y le preguntaron qué significaban aquellas parábolas. Él les contestó: a ustedes les ha dado el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera no les llegan más que parábolas. Y se verifican estas palabras. Por muchos que miran, no ven, más que oyen, no entienden. De otro modo se convertirán y recibirán el perdón. Jesús les dijo: ¿no entienden esta parábola? Entonces, ¿cómo comprenderán las demás? Lo que el sembrador siembra es la palabra de Dios. Los que están a lo largo del camino cuando se siembran son aquellos que escuchan la palabra, pero en cuanto la reciben, viene Satanás y se lleva las palabras sembradas en ellos. Otros reciben la palabra como un terreno lleno de piedras. Apenas reciben la palabra, la aceptan con alegría, pero no se arraiga en ellos y no duran más que una temporada. En cuanto sobreviene alguna prueba o persecución por causa de la palabra, al momento caen. Otros la reciben como entre espinos. Estos han escuchado la palabra, pero luego sobrevienen las preocupaciones de esta vida, las promesas engañosas de la riqueza y las demás pasiones, y juntas ahogan la palabra, que no da fruto. Para otros se ha sembrado en tierra buena. Estos han escuchado la palabra, le han dado acogida y dan frutos. Unos el 30 por uno, otros el 60 y otros el 100. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Es la parábola del sembrador, no solamente la parábola del sembrador, sino la explicación también está contenida hoy en la palabra de Dios. Así que si el mismo Jesucristo la explicó, ¿cuánto podremos nosotros añadir, verdad? En la materia de explicarla o tal vez de meditarla, está ahí. Pero hoy queremos enfocar esa palabra de Dios, hermanos y hermanas, con todo respeto a nuestro Señor Jesucristo por su explicación, para tratar de bajarla un poco a nuestro nivel también y desarrollar el tema de la voluntad. Porque en cierta medida, hermanos y hermanas, todo cuanto Dios hace por nosotros y la disposición de Dios siempre está allí. Dios siempre tiene voluntad para actuar a nuestro favor y salir a nuestro encuentro. Todo va a depender de la voluntad nuestra, hermanos y hermanas. Y aquí lo que está en juego en esta parábola, una de las cosas que podemos pensar es la voluntad. Y a veces se nos olvida el valor que tiene esa voluntad, muy ligada al libre albedrío que tenemos todos, ese poder decisional que tenemos en la vida, de abrirnos para recibir y de cerrarnos para no recibir. Cada cual de lo que vayamos a elegir tendrá sus consecuencias, buenas o menos buenas. ¿Y por qué es tan importante la voluntad, hermanos y hermanas, en términos de la parábola del sembrador? Porque la voluntad, si no la conoces aún, prácticamente la voluntad es como una potestad, hermanos y hermanas. La voluntad es una fuerza, es un poder, un deseo que tenemos de tener una intención de realizar alguna cosa en nuestra vida.
ese deseo ardiente, definido de nosotros realizar algo en nuestra vida, con algún propósito, ¿verdad? Y es una propiedad de nuestra personalidad que está ahí, dada por Dios. La voluntad se distingue, hermanos y hermanas, porque nuestra voluntad no está obligada por ningún impulso externo, o sea que es libre. Y ese beneficio, ese don, viene por parte de Dios, que no nos hizo esclavos, nos hizo libres. Y cuando nosotros partimos desde ese punto de vista, tenemos que entender que el sembrador sale a sembrar y siembra esa semilla, que es la palabra de Dios, y va a depender de dónde cae, en qué terreno cae. Es la voluntad de quien acepta, de quien no acepta, para que germine, para que dé su fruto, toda esa comparación de la semilla. Así que hoy queremos pensar en eso, hermanos y hermanas, la voluntad. Realmente la voluntad no depende de persona alguna externa a nosotros. La voluntad no depende de ningún acontecimiento externo a nosotros. La voluntad no depende de ninguna cosa exterior a nosotros. La voluntad es nuestra, hermanos y hermanas. Por eso se podrá llevar a una persona a muchos sitios, a muchos retiros, a muchas terapias, hermanos y hermanas, a muchos consejos, a muchos consejeros, a muchas personas que se encargan de la dirección espiritual, como sacerdotes, como monjas, a muchos psicólogos a veces, hermanos y hermanas, pero ¿sabes qué? Si no hay voluntad, ¿de qué va a depender? Hay personas que se han gastado dineral, hermanos y hermanas, por sacar de hábitos dañinos y de vicios a otras personas, porque le han dicho, mira, por acá en España hay un gran sitio para que esa persona se libere de tal y cual cosa, o en Yugoslavia hay un centro para rehabilitar. Pero ¿sabes qué? Eso es formación de voluntad. Y si la persona no está dispuesta a descubrir la voluntad y a utilizarla correcta y rectamente, hermanos y hermanas, no va a dar resultados. Y en eso es que yo quiero que tú pienses, hermanos y hermanas, en nuestra voluntad. Puede ser tú el sembrador en tu casa, que estás sembrando la semilla de la palabra de Dios en tu matrimonio con esposa y esposa, en tu familia, con hijos, con hermanos, en tu comunidad cristiana, con los hermanos en la fe, o con tus amigos, en donde quiera que te encuentres. Puedes tú también verte como el terreno, ese terreno que es nuestra alma, ese terreno que es nuestro corazón, que a veces se alternan esos 4 pasos de la parábola en nuestra vida. A veces estamos en 1, a veces estamos en 2, a veces estamos en 3, a veces no estamos ni en ninguno, porque la vida se alterna de esta forma. De eso vamos a estar hablando hoy. Preguemos con la voluntad, trabajemos con nuestra voluntad, porque de nuestra voluntad es que depende cómo recibimos la palabra del Señor, como semilla que se siembra y germina. Y también la voluntad de aquel que le hablamos de las cosas de Dios. Va a depender la fertilidad que tiene su terreno para sembrar esa semilla, que germine y dé el fruto que se espera. Recuerda que la voluntad es una potestad, una fuerza, un poder, un deseo, una intención que tengo dentro de realizar algo, de realizar una acción. Es una propiedad de nuestra personalidad, hermanos y hermanas, que no está obligada por nada. Depende totalmente de nosotros. Preguntarnos aquí, al arrancar, hermanos y hermanas, ¿cómo será recibido el Evangelio, la palabra de Dios, en tu casa, en tu matrimonio, en tu familia? ¿Cuál debe ser la actitud del que evangeliza, como tú que estás evangelizando tu matrimonio, tu casa, tu hogar, tu familia? O del que trabaja dentro de la comunidad, predicando la palabra de Dios en su apostolado. Jesucristo nos manifiesta aquí en la parábola, hermanos y hermanas, que no hay muchas estrategias. Aunque el mundo ha querido hacer muchas estrategias para llevar la palabra y que se escuche y que al sembrarse dé el fruto esperado al germinar. Las estrategias pueden ser los retiros, las charlas, los seminarios, los encuentros, en fin, un montón de estrategias, hermanos y hermanas. Pero en la parábola, como que se nos quita de la mente que hay muchas estrategias. ¿Y por qué no hay tantas estrategias? Porque esto depende de la voluntad de la persona. Y lo que tenemos que atacar, si así lo queremos decir, hermanos y hermanas, es la voluntad de la persona. Llegar a la voluntad de la persona. Aquí también Cristo, hermanos y hermanas, en esta parábola nos da a entender que se descartan totalmente los medios, tal vez,
de unas conversiones que serán eternas. No sé si me estás entendiendo. Se descartan los medios que convertirán infaliblemente a las multitudes. O sea que Cristo deja abierto el espacio con la parábola para dejarnos saber que algunos no la aceptarán. Que algunos la aceptarán en diferentes grados, que no dará fruto, que no germinará. Eso es lo que nos está diciendo, hermanos y hermanas, es que hay un espacio para que haya algo de fracaso. Pero vuelvo a repetir, esto va a depender de qué, de la voluntad de la persona. En lo que tenemos que buscar es esa voluntad y ese poder de la persona con una disposición a realizar el compromiso al que se le está llamando a través de la palabra de Dios. Aquí hay que tomar conciencia de nuestra propia situación, hermanos y hermanas, cuando escuchamos esta parábola. Tomar conciencia de nuestra propia situación también necesita la persona a quien le llevamos la palabra de Dios. En esta parábola Jesús vive hacia el futuro, porque el sembrador vive hacia el futuro. El que predica la palabra de Dios trabaja hacia el futuro, hacia el cumplimiento de la promesa, hacia que los tiempos pueden cambiar, a que si en algún momento hace mucho sol podrá haber sombra en algún momento. Hace que si hay mucha sequía en algún momento puede haber que lluvia de nuevo, ¿me estás entendiendo? A que si hoy fracasé, mañana podré tener éxito. Esta mirada de parte de Cristo es también a no frustrarnos, hermanos y hermanas, ante el fracaso y ver que hay un mañana, hay un futuro. El sembrador está en lucha, el sembrador está sembrando, pero el sembrador va a él, hermanos y hermanas, y por eso abona, echa el abono, por eso echa el agua para que crezca, por eso busca la sombra, por eso de alguna forma evita que las plagas invadan lo que se ha sembrado. Tanto en el exterior como en el interior es constante la lucha, porque la mirada es hacia el futuro. Cuando se predica, cuando se habla la palabra de Dios, es con esperanza hacia el futuro. Predico en el presente, esperando que el futuro todo cambie, la voluntad de la persona. Y el futuro es ya. No piensen en el futuro como que estamos hablando de aquí a otro nuevo siglo. No, cada minuto que pasa, hermanos y hermanas, es futuro. Ahora mismo es futuro. Y es pasado cuando comenzamos este video, ya estamos en el futuro. Y según vamos hablando en el presente, vamos entrando hacia el futuro. La visión de Cristo es hacia el mañana para no perder que la esperanza, porque el sembrador es un guerrero. El sembrador es un luchador, hermanos y hermanas. Y por lo tanto, hermanos y hermanas, la voluntad se desarrolla en términos de la palabra de Dios en un grano que tiene que morir en la tierra. La voluntad se desarrolla por un grano que tiene que morir en la tierra, renunciar, dar muerte a muchas cosas que dañan la voluntad, que dañan el poder, que dañan la fuerza, que dañan la potestad, que dañan la intención de realizar. Y con eso hay que trabajar, hermanos y hermanas. Actitud de morir. Es renunciar. Es renunciar. Todos queremos cosechar, hermanos y hermanas, y gozar de los frutos, ciertamente, porque ahí es que viene la bendición. Todos queremos cosechar y gozar de los frutos. Da a entender la parábola, pero ¿sabes qué? Cosechar es algo que no debe ser solo el interés. No puede ser solo el interés cosechar y ver los frutos. Hay un paso largo en este sembrar, hermanos y hermanas, en la espera, en la paciencia, en la madurez. Y por lo tanto, cuidado con los intereses de ver solo frutos. Porque al yo estar mirando solo los frutos y que la cosecha se dé, se me va a olvidar que hay que madurar, hermanos y hermanas, a pesar de que cada día parezca difícil alcanzar las metas, hay que madurar. Y no puedes escoger el fruto y decir que está listo cuando todavía está inmaduro, ¿verdad? Cuando no está maduro, decimos, está verde, no se puede comer. Eso hay que verlo dentro de esta parábola también. Entonces requiere, hermanos y hermanas, también un espíritu que nos envuelva dentro de una sintonía de ese futuro, de esperar la madurez. Conversiones rápidas, conversiones de que creo en Dios, de que ahora sí, todo ha cambiado y de repente todo se desploma. Cuidado con estas conversiones express, le llamo yo, conversiones inmediatas.
pueden ser emocionales y sentimentales, no necesariamente de una madurez en la voluntad. En primer lugar, hermanos y hermanas, semilla que cae junto al camino. Es pisoteada, dice la parábola, y se la comen las aves del cielo. Son aquellos que escuchan, dice la palabra de Dios, hermanos y hermanas, aquellos que escuchan, pero no hay lugar en su corazón. No hay lugar en su corazón. ¿Para qué? Para recibirla. Se acoge la palabra de Dios, pero se queda en lo superficial. El corazón lamentablemente no es tocado, y cuando el corazón no es tocado se va endureciendo. Y cuando el corazón se endurece, tendríamos que leer entonces Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 51, se resiste al Espíritu Santo. Junto al camino, la semilla que cae, se resiste al Espíritu Santo, porque es una de las opciones que tiene la voluntad de no aceptar y dejar hasta cierto nivel. Algunos la escucharán solo de oído y ahí se quedará. Ese tipo de recibimiento de la palabra de Dios lleva a vivir una vida ajena a la vida de Dios. Se cae, por lo tanto, lamentablemente, en la ignorancia. La persona oye, pero oye pesadamente, hermanos y hermanas, y por lo tanto no hay espacio para Dios. La semilla que cae junto al camino no hace espacio para Dios. Tan sencillo como eso. Y habrá gente en tu camino y hasta en tu familia que no están dispuestos a hacer el espacio para Dios ahora, ¿verdad? Esperamos que mañana sí. Ahora no tienen espacio para Dios, porque para hacer espacio para Dios, primero hay que abrirle las puertas y hacer ese espacio y sacar 2 o 3 cosas que mencionábamos ahorita, con la renuncia que tenemos que hacer a tantas cosas. El segundo terreno espiritual, alma o corazón, como quieras ponerlo, donde cae la semilla, hermanos y hermanas, es sobre la roca. Y en este caso especifica Cristo, aquí el problema va a ser el conflicto, aquí el problema va a ser la tentación, el conflicto, los retos, los obstáculos, los desafíos, las crisis, la enfermedad, los problemas, la tentación constante de parte del enemigo para hacerme caer por lo que estoy pasando. Dice la palabra de Dios que esa se seca por falta de humedad, hermanos y hermanas. Creen por un tiempo las personas, por lo tanto es de corta duración la aceptación y el recibimiento de la palabra de Dios. Y por lo tanto, como no tiene firmeza, hermanos y hermanas, como se cree lamentablemente por un tiempo y temporalmente, se huye ante el primer peligro, ante la primera amenaza, se escapa, no ha profundizado. Y así los tenemos en el terreno. Así los tenemos cerca de nosotros y hasta en nuestra propia familia, hermanos y hermanas. Creyentes temporales, ponlo así, no batallan, lamentablemente no luchan. Estos son los que creen cuando hay signos, cuando hay señales, cuando hay milagros, cuando todo está bien, cuando no hay problemas, cuando todo parece bendición, felicidad, alegría y gozo. Ahí están presentes y bailan y creen. En el tiempo de la abundancia, en el tiempo de la prosperidad, mientras no llueva, mientras no haya rayos y centellas, mientras no haya inundaciones, porque a la vez que eso ocurre, se salen y no están dispuestos a batallar, no están dispuestos a luchar. Dios no se fía de ellos. Dios no se fía de ellos. Son volubles, vulnerables, están y no están. Tercer lugar, hermanos y hermanas, lo que se siembra entre espinos, lo que cae entre espinos. La referencia de Cristo es al mundo y a los deseos del mundo. Es una creencia contaminada, es un creyente contaminado, ha contaminado la palabra de Dios, la ha recibido, pero está como que jugando los 2 bandos, está con un pie aquí, el otro pie allá, hermanos y hermanas. El mundo y los deseos los tengo dentro, los combino con las cosas de Dios y a veces pues
Puede más el mundo y los deseos que lo mismo que promete la palabra de Dios. Entonces es una fe contaminada, es un creyente contaminado, es un credo contaminado, hermanos y hermanas. La seguridad, en este caso, la persona, la estabilidad y la felicidad, hermanos y hermanas, la alcanzan a través de otras cosas que no vienen de Dios. Que no vienen de Dios y tal vez se alcanzan por los instintos bajos, por los placeres ligeros, por la vida cómoda. Ahí está, en ese punto. Lamentablemente, estos son los que son víctimas del engaño, hermanos y hermanas. Porque el espíritu de este mundo lleva al engaño. Entre los espinos, el mundo y los deseos. Pero la palabra de Dios, hermanos y hermanas, finalmente, y en cuarto lugar, cae sobre buena tierra. Y ahí está el verdadero creyente. ¿Qué es lo que hemos dicho hoy? El verdadero creyente, hermanos y hermanas, entonces tiene preparada su poder, su fuerza, su potestad para recibirla, para hacer un terreno fértil, para ir creciendo, para ir germinando. Y entonces el creyente que tiene buen terreno, hermanos y hermanas, tiene la fuerza para soportar todo cuanto venga. No huye, no escapa, no duda, no sospecha. No empieza con preguntas tal vez a tener tantas dudas que hoy creo y mañana no creo, sino que empieza a ver, hermanos y hermanas, la realidad del cristianismo. Me doy cuenta de que esta vida no es la que es imperfecta y pasan cosas. Dios se le permite actuar y en otros no se le permite actuar. Y esto no es consecuencia de Dios lo que está pasando. Entonces la persona va formándose, hermanos y hermanas, en una fe y en una seguridad, capaz de mantenerlo de pie ante todo cuanto ocurra y nunca darle la espalda a Dios. Siempre está dispuesto para escuchar, para recibir. Lo hace consigo y lo hace con los demás. Esa persona, hermanos y hermanas, quiero señalar por lo menos 5 puntos que lleva dentro el de la buena tierra, el del verdadero creyente, el que ha dispuesto su voluntad. Rápidamente y ya para concluir. Ese buen creyente está revestido de paciencia, hermanos y hermanas. Ese buen creyente o ese buen sembrador, como Cristo, espera por la lluvia con paciencia, porque sabe que vendrá el momento de fecundar el terreno. Así lo dice Santiago en el capítulo 5, versículo 7. El buen sembrador espera la lluvia primera y la lluvia tardía. Vendrá la lluvia. A ese nivel está ese buen creyente, hermanos y hermanas, y ese buen sembrador. En segundo lugar, hermanos y hermanas, el buen creyente deja que Dios actúe. Además de abrir el espacio, deja que Dios actúe. Porque tiene la seguridad de que el Espíritu Santo abrirá corazones. Hay un pasaje bíblico en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, versículo 14, con una tal Lidia, hermanos y hermanas, que dice la palabra de Dios, que temía al Señor, Lidia, y escuchaba la palabra del Señor. Y el Señor le abrió el corazón para aceptar la palabra. El Señor le abrió el corazón para que escuchara la palabra y la aceptara. Hay que dejar a Dios actuar. Y el buen terreno deja a Dios actuar. El buen creyente deja a Dios actuar. La buena tierra deja que el abono, el agua, haga su parte, hermanos y hermanas, dentro de todo. En tercer lugar, hermanos y hermanas, ese buen creyente, esa semilla que cae en el buen terreno, uno siembra y otro cosecha, está consciente de esa realidad. Eso está en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, versículo 37. No se queja si no ve resultados, hermanos y hermanas. Uno siembra y otro cosecha. Cuidado cuando nos quejamos por no ver resultados inmediatos. ¿Por qué voy a rechazar yo a Dios? Abro mi voluntad para recibirlo. No estoy viendo resultados inmediatos, pero creo en la promesa. Creo en ese mañana que las cosas pueden cambiar. Vivo de esperanza.
parte de la fe. Entonces no me frustro por los no resultados o los resultados inmediatos, hermanos y hermanas. Y si no los veo yo, los verán mis hijos. Y si no los ven los hijos, los verán los hijos de mis hijos, con esa esperanza. Porque yo siembro y a veces el tiempo de mi vida no da para ver la cosecha. Otros serán los que ven la cosecha y yo tengo que estar abierto a eso. Es una buena disposición de la voluntad y del corazón de aquel que tiene esa buena tierra, hermanos y hermanas. Y en cuarto lugar, esa gente también sabe, hermanos y hermanas, que Dios llamará a los que quiera para sí. Dios llama a los que quiere para sí. Eso está en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 45. Serán todos enseñados por Dios, basado en que Dios atrae hacia Jesús. Es Dios el que atrae hacia Jesús, hermanos y hermanas. A veces no soy yo el que los atraigo. A veces no me puedo predicar a mí mismo, hermanos y hermanas. Es permitir a ese Dios que actúe y por lo tanto cuando yo soy tierra fértil, dejo que Dios obre. Que Dios atraiga, que Dios haga su parte. Todo está envuelto en esa disposición de dejar a Dios actuar, hermanos y hermanas, en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros somos testigos, hermanos y hermanas, de lo que se ha sembrado. Nosotros somos testigos de que Cristo hace 2000 años vino a esta tierra y sembró semilla. Y nosotros hemos cosechado lo que otros sembraron, porque los apóstoles no vieron lo que se iba a convertir la iglesia después de 2000 años. No, los primeros cristianos no lo vieron, hermanos y hermanas. Ciertas bendiciones se las pudieron imaginar, pero no las vieron. Por eso nosotros estamos cosechando lo que otros hermanos y hermanas sembraron. Y en nuestro análisis, hermanos y hermanas, hay mucha buena tierra fértil y no nos dejemos llevar por aquello solo que cae junto al camino, que cae sobre la roca o en terrenos de espinos. Hay buena tierra, hay que dar con ella, hay que provocarla, hay que hacerla, hermanos y hermanas, en el nombre de Dios. Tú y yo somos testigos de cómo muchas personas, el Evangelio y la palabra de Dios, por decirlo rápidamente, inspiran los esfuerzos de muchas personas, de muchas organizaciones. Cómo el Evangelio y la palabra de Dios, hermanos y hermanas, despierta la conciencia en muchos matrimonios y en muchas familias. Y cómo también, hermanos y hermanas, la palabra de Dios y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo crea la responsabilidad propia. Y cómo la palabra de Dios también ha liberado depresiones y dominios a muchas personas, hermanos y hermanas. Y nosotros somos testigos de eso, de esa cosecha y de esos frutos, de alguna forma. Y aquí lo importante es ver que ha tenido que madurar la palabra de Dios, hermanos y hermanas, para que eso ocurra, que madure la palabra de Dios en el corazón de las personas de fe. Y por eso, si nuestro terreno es fértil, si nuestro terreno es el que busca a Dios, hermanos y hermanas, es porque nosotros hemos dejado madurar en el nombre de Dios, en nuestro corazón, en nuestra alma y en nuestro ser, hermanos y hermanas, precisamente. Que madure la fe que hemos recibido y la palabra de Dios que hemos recibido. Por eso la bendición, hermanos y hermanas, está en orar hoy con la palabra del sembrador, en que la voluntad de las personas se disponga a la palabra de Dios, porque no se puede obligar y porque Dios no puede traicionarse a sí mismo cuando nos da libre albedrío. Es orar porque la voluntad de la persona sea la que reciba en ese corazón, en esa alma, esa semilla para que dé fruto y germine, hermanos y hermanas, y esté la buena cosecha que todos esperamos. Y esa debe ser nuestra oración. Pues hasta ahí llegamos, hermanos y hermanas, con la bendición de Dios. Mañana otro evangelio, otra nueva reflexión y meditación de esta palabra de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Luego mañana, con el favor de Dios, te esperamos.